El sacerdote diocesano católico Richard Moore es acusado de homicidio negligente tras un intento de exorcismo al estudiante Emily Rose. La arquidiócesis quiere que se declare culpable para minimizar la atención pública. Por esta razón, requieren a la ambiciosa abogada Erin Brunner, reconocida tras ganar un controvertido juicio. Erin acepta con la condición de convertirse en socia principal de su firma de abogados. Luego visita al padre Moore, le explica que la alternativa más viable es que se declare culpable y así podrá conseguir una sentencia menor. Pero el padre Moore se niega e insiste en que su único objetivo es contar lo que en realidad le sucedió a Emily. Al empezar el juicio, la primera en testificar es la doctora Edith, quien es muy cercana a la familia Rose. Tiempo atrás, Emily había obtenido una beca para estudiar en la universidad en la ciudad. Una noche, la madre de Emily le pidió que llame a su hija a un teléfono público de la universidad. Emily contestó y entre lágrimas le contó que despertó a las 3 de la mañana y sintió olor a quemado. Los objetos en su habitación empezaron a moverse y una fuerza desconocida la retuvo en la cama. El siguiente testigo es un neurólogo de la universidad. Cuando se enteró del incidente en el dormitorio, pensó que Emily era epiléptica, así que le realizó estudios médicos revelando un posible foco epiléptico, por lo que Emily empezó un tratamiento, que poco después abandonó pensando que sufría un mal espiritual. Erin cuestiona al doctor sobre el diagnóstico a Emily, ya que pudo haberse equivocado al detectar el posible foco epiléptico e ignoró que ver objetos moverse no es un síntoma típico de la epilepsia. Al acabar la primera sesión del juicio, el padre Moore le advierte a Erin que hay fuerzas oscuras y poderosas que intentarán atemorizarla. Erin le dice que no es creyente y le pide más información sobre la evolución de Emily. Después del incidente en el dormitorio, fue enviada al hospital de la universidad. Según Emily, se había resistido a los ataques demoníacos, pero en el hospital lograron dominarla. En una ocasión, los demonios atormentaron a Emily haciendo que vea a los demás con una apariencia aterradora. Rápidamente, Emily corrió hacia la iglesia, siendo vista en el camino por su enamorado, quien decidió seguirla. Cuando entró a la iglesia, vio a Emily doblarse hacia atrás y escuchó que su tono de voz había cambiado. Luego cayó al suelo y entre lágrimas pidió que la ayudara y no la abandonara. En las noticias, Erin se entera que su ex cliente es sospechoso de un doble asesinato. Esto provoca que se sienta culpable, ya que sabe que nunca debió haberlo liberado. Por la noche, Erin despierta sintiendo olor a quemado. Cuando revisa las habitaciones de su departamento, una de las puertas se abre. Mientras tanto, el padre Moore despierta en su celda sintiendo el mismo olor. Al observar el lugar, ve una extraña sombra. Al día siguiente, un doctor especializado en psiquiatría y neurología informa que, según los resultados de la autopsia, Emily murió debido a una acumulación de traumatismos físicos agravados por desnutrición. Y tras revisar su expediente médico, concluyó que la epilepsia de Emily evolucionó a un tipo de psicosis violenta, trastorno que podría haber controlado si hubiera seguido medicándose con Gambutrol. Ya en su oficina, Erin trata de encontrar médicos que invaliden el posible trastorno de Emily. Al no tener éxito, se le ocurre enfocar su defensa en probar que Emily sí estaba poseída. En el juicio, Erin presenta al enamorado de Emily como testigo. Explica que Emily siempre tenía hambre, pero las fuerzas que la controlaban se lo impedían. Una noche que la acompañó a dormir, despertó y vio a Emily retorcida en el suelo con los ojos abiertos. Es entonces que decidió regresarla a su casa, y tras pasar unos días ahí, notaron que su condición empeoraba. La mañana que llegó el padre Moore, Emily estaba extremadamente violenta. Adoptó la pose de una estatua y el demonio dentro de ella se comunicó con el padre Moore. La doctora Sadira, especializada en antropología y psiquiatría, está segura que Emily era hipersensible, una persona con una condición inusual y que pueden ser susceptibles a la invasión de una entidad.
También explica que al estar Emily medicándose con Gambutrol, impidió que el exorcismo tuviera éxito, ya que el fármaco tiene un efecto tóxico en el cerebro y la hizo inmune al shock psicoespiritual que proporciona el exorcismo. Después del juicio, Erin se entera que hay un médico que fue testigo del exorcismo a Emily y quiere declarar. Cuando se reúnen, el doctor le explica que el padre Moore quería un médico de confianza que estuviera presente durante el exorcismo. Al examinar a Emily, se dio cuenta que era consciente de la entidad que la poseía y que era totalmente normal cuando no la atormentaban, características que una persona psicótica no tiene. El doctor le entrega la grabadora del padre Moore y asegura que se presentará mañana en el juicio. Bajo juramento, el padre Moore declara que una noche despertó al sentir olor a quemado. Empezó a revisar el lugar, viendo que por las ventanas corría un líquido similar a la sangre, y cuando logró salir de su casa, presenció al demonio. El día del exorcismo, el padre Moore graba el audio con el permiso de Emily. Al empezar a rezar, el demonio se hace presente comunicándose en distintos idiomas. Luego ataca violentamente y salta por la ventana, para finalmente llegar al granero. Ahí logran atraparla y continúan con el exorcismo. Los 6 demonios dentro de Emily revelan sus identidades y la situación se torna demasiado violenta, provocando que se cancele el exorcismo. El abogado acusador cuestiona al padre Moore y explica que posiblemente Emily estudió en la iglesia los idiomas escuchados en la grabación, y el cambio de voz se debe a que los humanos tenemos 2 juegos de cuerdas vocales. Al salir de la corte, el doctor se presenta frente a Erin ofreciendo sus disculpas por no presentarse a testificar. Mientras le dice que los demonios son reales y sabe lo que pueden hacer, ve una presencia aterradora y retrocede siendo atropellado por un auto. En la oficina, Erin es reprochada por su superior, ya que la declaración del padre Moore atrajo la atención pública y la arquidiócesis corre el riesgo de recibir una demanda por haber permitido el exorcismo. Muerto el testigo más importante, Erin le dice al padre Moore que todo está perdido, pero él no cree eso y le entrega una carta que escribió Emily, renovando así la esperanza de Erin. En la última sesión del juicio, el padre Moore declara que Emily le entregó una carta antes de morir, explicándole que al despertar de un profundo sueño, escuchó una voz que decía su nombre. Al salir de su casa, vio a la Virgen María, quien le permitió elegir entre ascender al cielo o seguir sufriendo, teniendo en cuenta que su experiencia servirá para que muchos vean que el reino espiritual es real. Emily decidió soportar el sufrimiento y luego recibió estigmas en sus manos. El padre Moore está seguro que esa es la razón por la que Emily no quiso realizar un segundo exorcismo, ya que aceptó su destino. Además, afirma que llegará el momento en que Emily será declarada santa. Finalmente, el jurado da su veredicto, declarando al padre Moore culpable de homicidio por negligencia. Sin embargo, recomiendan una sentencia de condena cumplida, siendo esto aceptado por la jueza. En la firma de abogados, Erin es felicitada por su superior, quien considera que fue una victoria. También le ofrece ser socia de la firma, pero Erin lo rechaza. Más tarde, junto al padre Moore, visitan la tumba de Emily, notando que tiene inscrita en la lápida un versículo de la Biblia: «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor».